Y bueno, un poquito extendida la entrevista, pero me hacía recordar varias cosas. Y es un fenómeno esto del asunto que les estoy diciendo yo, de que había hablado con un peruano que está en Venezuela y que me decía, o sea, eran dos aspectos, ¿no? El embargo económico que había contra Venezuela. Es lo mismo que pretenden hacer ahora, pe. Embargo económico contra Rusia. ¿Qué quieren hacerlo? Quebrarlo. ¿Para qué le hacen la guerra económica? Quebrarlo, bloquearlo. Entonces, eso es lo que practican los grupos de poder para hacer con los países. Lo han hecho con Venezuela, lo han hecho con Panamá, lo han hecho con varios países. Y cuando eres más beligerante, que te rebelas, ahí está Siria, Irak, Libia, y te siembran cualquier cosa, armas químicas, te siembran, y te hacen la guerra. Y eso, ¿dónde está la moral de país grande? ¿Dónde está su...? Y hay doble moral, pues. Hay doble moral, eso también. Que Rusia tenga que rendir cuentas, pues que lo haga. Pero que también rinda cuenta Estados Unidos, pues. Sobre todo lo que ha hecho. Sobre lo que ha hecho en América Latina. Tenga que rendir cuentas. Eso es lo más importante, mis amigos. Así que vamos a intentar... A ver, se me ha ocurrido esto. Vamos a intentar comunicarnos con el peruano que me dijo esto. Me ha escrito varias cartas, ¿ah? Yo lo tengo ahí, pero he publicado algunas en Facebook. Pero a mí me llamó la atención esto, ¿no? No solamente fue por la guerra económica, pero no sabes algo, me dijo. ¿Por qué? Yo le digo, ¿por qué ha venido tanto delincuente? Le digo, no todos son delincuentes, por supuesto, nosotros. Él dijo que vino a Lima, y en Lima encontró a mucha gente de allá de Venezuela, y él vino a visitar a su familia, y encontró a mucha gente de Venezuela, y eran pues honestos, profesionales, también decentes, ¿no? Pero allá en Venezuela no hay delincuentes, amigo. Cuando empezamos a tratar el tema de la ley, ¿cómo es? La ley de la vagancia y la delincuencia, desaparecieron. ¿Por qué? Porque el pueblo es el que hace la ley, el pueblo es el que determina qué ley va a poner. Entonces yo me quedé sorprendido. Así que vamos a ver, intentar llamarlo, ¿ya? Ojalá que no. Aquí lo tengo en su teléfono. Ah, no, aquí está en el WhatsApp. Acá me ha escrito otra. No, ya. A mí me ha escrito varias cartas. Una, la que considero súper importante, yo se las di a conocer a ustedes. Vamos a sorprenderlo, ¿ya? Me hizo acordar mi amigo acá que nos estuve hablando del Agustino. Y yo estoy preocupado de los delincuentes, porque tanto hemos hablado siempre de los delincuentes. ¿Y por qué tanto delincuente colombiano, venezolano, no? Entonces, a ver. Él es un peruano, ¿eh? Que está allá, que nos diga de dónde está, en qué sitio. Vamos a ver. Vamos a ver si logra. Ojalá que me respondan ahí. Así que estoy llamándole por WhatsApp. A ver, vamos a ver si es posible. Pero me quedé sorprendido. Yo digo, ya, o sea que cuando empezaron a tocar la ley, el pueblo es el que propone las leyes, empezaron a tocar el tema de la vagancia y la delincuencia. Imagínate, amigo, la delincuencia empezó. Aló, mi estimado amigo Humberto, te habla Toribio de Radio Internacional Defensa Marina Noticias. Estamos en vivo, qué gusto de poderte saludar. Todo el mundo te está escuchando, un abrazo, ¿cómo estás? A ver, Cuánto gusto, amigo Toribio. Bueno, un saludo de parte mía a todos los países. ¿Me escucha? Ya, te estoy escuchando entrecortado. Busca un lugar más aparente que pueda haber una buena comunicación. Te escucho entrecortado, mi estimado Humberto. A ver. Sí, la comunicación es algo difícil por acá. ¿Me escucha acá? Ya, ahí está mejor. A ver, mi estimado, el tiempo no nos va a dar mucho, pero yo quiero que me resaltes algo que de todas las cartas que me has enviado, pude conversar contigo y me dejaste boquiabierto. Sí. Acá en Perú estamos preocupados. ¿Por qué razón se ha venido tanto delincuente de allí? Te pregunté a ti y me dijiste era por el embargo económico, la devaluación de la moneda, la crisis que había, pero adicionalmente me dijiste algo. Cuando nosotros empezamos a tratar el tema, porque el pueblo es el que determina, me dijiste, empezamos a tratar el tema de la vagancia y la delincuencia, empezaron a salir disparar los delincuentes, o sea que no están en su país. Dame ese detalle, dame pormenores, exprésale al pueblo peruano, te están escuchando. Dime primero, ¿en qué parte de Venezuela estás en este momento? Respecto a eso, el año 2016 Oye, puso más fuerte la situación aquí. No te escucho bien. La devaluación de la moneda, como la delincuencia. Crecía la delincuencia. ¿Me escucha? Sí, te escucho entrecortado, mi hermano. Te escucho entrecortado, te escucho. Uy, caramba, la comunicación está difícil.
Me voy a poner cerca al internet, a ver. ¿Por aquí me escucha? Ahí está mejor, ahí estamos. No te muevas de ahí, no te muevas. ¿Ya? Sí, por aquí, ¿me escucha por aquí? Te escucho, te escucho. ¿Aló? Te escucho perfectamente ahí. Ah, bueno. Ok, le estaba comentando de que el año 2016, 2017, la delincuencia creció aquí bastante por la razón de que eran sobornados por la gente de la derecha, o sea, la oposición a la izquierda. Mandaban a quemar las cosas, a malograr, empezando desde las fábricas, de las plantas eléctricas, las bombas para el agua, la rejilla. El propio trabajador recibía cierta cantidad que le daban los de la oposición para malograr sus propios centros de trabajo. Y eso fue creciendo y creciendo. Hasta que aquí se formó la constitución nueva, la constituyente, de 500. Bueno, estás total... 20 diputados, porque los diputados de la derecha que estaban en el Congreso no hacían nada a favor del pueblo, de ¿cómo se llama? La caída de nuestra moneda, ¿ves? ¿Aló? ¿Me está escuchando? Sí, te escucho, te escucho. ¿Aló? Te escucho, ¿Aló? te escucho, te estoy escuchando. ¿Aló, amigo Mamani, me escucha? Te escucho. Estás saliendo. Ah, bueno. Ok. Entonces, como el Congreso no hacía nada a favor del pueblo, acá se armó una constituyente de 520 diputados. Y ellos agarraron que empezar prácticamente, como le digo, a doblar las leyes respecto a la delincuencia. A partir del año 2017, toda la mayoría de los delincuentes dejaron Venezuela, se fueron al exterior a todas partes, Colombia, Ecuador, Perú, a todas partes. ¿Ve? Los primeros que salieron esos años, la mayoría fueron gente de mal vivir. A pasar de los años, la moneda se iba devaluando. ¿Qué es lo que pasó? Ya entonces, ahí sí salían gente del bien vivir por la razón de que no les alcanzaba lo que ganaban. Ahora, para la devaluación, directamente los culpables son los gringos, los americanos, porque aquí nos sometieron más de 500 sanciones. No podía vender el petróleo, no podía comprar nada de afuera, y aquí antes que prácticamente era todo traído del exterior, y habían países que no querían venderle porque lo sancionaba también Estados Unidos, a eso se le vendía. Entonces ya unos delincuentes de cuello blanco que formaron prácticamente un famoso dólar today. El dólar today iba todos los días creciendo y no había cómo adquirir esos dólares today. Eso fue prácticamente que nuestra moneda lo mandó para el suelo hasta llegar a cómo prácticamente 8, 9 bolívares al mes. O sea, el costo de $1.50 mensualmente. Pero la gente tenía que hacer aquí como quien dice ¿cómo se llama esto? Como dicen, tratar de ver cómo solucionaban problemas de la vida y todo eso. Y ahí fue el primer lugar, porque habían técnicos que se iban. Y bueno, los que quedábamos aquí, así como yo, que tengo una pequeña empresa, todavía logramos subsistir. Y gracias a Dios de que ya eso ahora, que viene a arrodillarse los Estados Unidos al presidente de la República respecto a la guerra, ahora por lo menos ya van a empezar supuestamente a quitar algunas sanciones. Ya Venezuela se está recuperando. En este momento ya hubo, hace un mes, hubo una subida de sueldo. Ya estamos sobre los $30. Ya. Lo que antes estábamos en $1.50. Bueno, no sé si me está escuchando. Te escucho. A ver, cuéntame, dime cuánto está el combustible, cómo es la universidad, el estudio, cómo es el trabajo allá. Cuéntame eso, porque yo la primera vez que voy a preguntarle a un peruano que está viviendo allá, pero dime ahorita, ¿en qué lugar estás viviendo en este momento?
Yo vivo a 800 kilómetros de Caracas. Yo vivo en la ciudad de Punta con el estado de Falcón. Respecto a la educación, te voy a decir de que cuando entró el comandante Chávez a mandar aquí al país, prácticamente la educación todo era privada. Prácticamente el hijo del pueblo podía estudiar con justas, terminaba el bachillerato, la secundaria, pero no podía ingresar a las universidades. La gente pobre incluso, respecto a las medicinas, lo mismo. Nadie podía curarse, hacerse una operación porque todo era costoso. En este momento no, gracias a Dios de que eso el gobierno ha eliminado. Claro que hay escuelas privadas, hay consultorios privados, pero ya en una cantidad bastante poca. Aquí todo lo que es la educación es gratis, desde la inicial de los niños de 4 o 5 años hasta la universidad. Toda la medicina y los médicos, las consultas, las operaciones y todo lo que respecta a la salud es gratis. Todo eso lo corre el gobierno. Claro que hay siempre dificultades porque no se encuentran las medicinas, porque todavía no tenemos abierto todas las puertas, ¿ve? Entonces hay que hacer a veces maroma para buscar las medicinas. Respecto a las viviendas, ya vamos a alcanzar los 4 millones de viviendas que el gobierno otorga al pueblo, totalmente gratis, sin pagar nada. Y es donde ve la calidad de la persona. Si es bastante pobre, le dan la casa regalada, amoblada, con muebles internos. ¿Ve? Y así hay muchas cosas. La gasolina aquí es regalada. La gasolina es regalada. El gobierno subsidia 120 litros de gasolina mensualmente. ¿Cuánto te cuesta eso? No llega a $3. No llega el pago a $3 por esos 120 litros de gasolina mensuales. Y también hay gasolineras privadas donde el litro de gasolina cuesta $0.50. Eso es lo más caro que hay aquí. Pero lo resto es bastante económico. El transporte, ¿cómo es allí el transporte para trasladar a la gente, al público? Bueno, hay autos, hay carritos por puesto que le llaman aquí, hay busetas, pero es bastante económico, no es caro el pasaje. Respecto, por decirte, de aquí a 1 hora de viaje, te puedo decir de que el pasaje está costando aquí 4.000, o sea, $1, porque ahorita el dólar está a 4.30, 4 bolívares con 30 céntimos. Entonces, una hora de viaje, prácticamente 4.000 bolívares, 4 bolívares, que viene a ser $1. Bien, mi estimado amigo. A ver, y dime... ¿Me escuchas? Te escucho. Y dime, ¿de qué parte de Perú eres? Yo soy de Chosica. Ah, correcto. Soy chosicano. Tú has venido recientemente, me decías en una carta. He ido aproximadamente hace como 2 años. Ya. Y ahí vi yo prácticamente la cantidad de venezolanos y venezolanas que hay. Y yo siempre les preguntaba, ¿por qué han venido? ¿Por qué se han venido? Y bueno, tú sabes que siempre uno choca con gente mala y gente buena. La gente buena, como un señor que me encontré con su esposa y su hija, me dice, me peso el haber vendido mi casa, mi carro, mis cosas para venir aquí. Yo ya no tengo plata porque estoy pagando 700 soles de un apartamento y yo ya no tengo plata. Quiero irme a Venezuela. Le dije, ahorita no puedes ir porque ahorita estamos cerrados todas las puertas. Trabajo no hay, trabajo no es nuevo. Y como hay otros también bien vestidos, tiran su pinta por allá y pidiendo limosna. También yo agarré y le dije, ¿por qué no te da vergüenza, no te da pena pedir limosna, venir de tu país a estar de esa manera? Si allá también podías hacer, pero entonces agarran, sí, seguro que tú perteneces a la revolución, por aquí que por allá. Y bueno, así he chocado con muchos y he visto muchas cosas. Y hermano, cuando nosotros aquí en Venezuela viene cualquier extranjero de cualquier país del mundo, es bien recibido, lo ayudamos, le damos todo, pero en cambio
yo veo, empezando Colombia, Ecuador, Perú, empezando esos países, no, hay mucha hipocresía con la gente que viene de afuera. Eso es lo que te comento, mi hermano. Correcto. Mi hermano, me da mucho gusto poderte haber escuchado. Finalmente pudimos conversar porque siempre me has estado escribiendo, he publicado algunas cartas tuyas. Pero yo te agradezco por esta comunicación y poder compartir con los oyentes, mis compatriotas que están escuchando en la sintonía en todas partes del mundo, para ver que como un peruano está hablando de la realidad de Venezuela en este momento y las circunstancias que ha vivido. Vamos a seguir conversando más adelante para que me des detalles de algún tema, vamos a abordar también, pero es bueno que el peruano sepa, de la propia boca de un peruano, que está en este momento, me dijiste, a 800 kilómetros de Caracas, tienes una empresa y la cosa está mejorando por allí, sí. Y eso. Yo te agradezco por la comunicación, no sé si algo más tengas que indicarnos. Ok, mi hermano, bueno, seguiré escribiéndote como siempre te escribo, porque a veces la comunicación es así aquí, ¿ves? Por ejemplo, de este punto donde te estoy hablando no puedo moverme. Todavía tenemos muchos problemas con la corriente, con Cantebé, que es la parte de ¿cómo se llama? Comunicaciones, todavía hay saboteo todavía. Ok, mi hermano, de parte mía, un saludo para mis compatriotas por allá, y bueno, tratando de ver de que si algún venezolano está escuchando esto, bueno, que vea la realidad de su país, que su país es otra cosa, ¿eh? Ok, mi hermano, placer y gusto. Un saludo. Un abrazo, cuídate, buena salud, mi estimado Humberto. Ok, bueno, okay, gracias. Correcto, ahí teníamos a un compatriota que yo hace regular cantidad de días, será pues una semana o 15 días que yo lo conozco, porque él me empezó a enviar cartas y me dice que ve mi programa. Me dice que ve el programa de Radio Internacional y le sorprende que pueda estar hablando de estas cosas. Le sorprende que estas cosas esté escuchando, me dice, esté escuchando estas cosas de Perú. Y él no escuchaba eso y le sorprendía de la forma como yo me expresaba, de la forma como hablaba, la forma como trataba los problemas. Y tú estás diciendo una gran verdad. El pueblo tiene que despertar, me decía. Y yo me quedé sorprendido. Entonces, y me ha ido escribiendo y así sucesivamente, pero buscaba una oportunidad, ¿no?, para poder hablar. Y ahora que me acordé, hablando con nuestro amigo del Agustino, me acordé de esa palabra que me dijo y me llamó mucho la atención, de que los delincuentes apenas empezaron a crear la ley de la vagancia y la delincuencia, los delincuentes empezaron a desaparecer. Pero también vino gente honesta, como él dice, ¿no? Gente honesta que después de tanta situación de problemas que hubo, a ver, vamos a ver, está llamando por teléfono. A ver, tenemos llamada telefónica, el pueblo quiere saber, ¿con quién hablamos? Lo escuchamos. Sí, amigo Toribio, ¿puede proporcionarme el celular del amigo de Venezuela que ha llamado? Bueno, en su momento lo haré, a ver, vamos a ver, conversar más adelante. ¿Con quién hablo? Y además, ¿está usted al aire? No, es interno. Ya, gracias, el profesor Celso me está escribiendo. Gracias, Celso, nos comunicaremos, no te preocupes. Bien, ahí mis amigos, entonces ese es el asunto, ¿no? Ese es el asunto, o sea, un peruano contándonos la realidad de Venezuela, o sea, y los medios de comunicación, ¿cómo quedan? ¿Cómo quedan los medios de comunicación? ¿Cómo quedan el cártel? No, perdón, no es el cártel, es el Grupo de Lima. ¿Cómo quedan? Dictadura en Venezuela. ¿Cómo quedan? Me ha contado varias cosas, del proceso electoral, quienes fueron allí de Estados Unidos, fueron a verificar las elecciones. Me ha contado varias cosas. Pero he estado tratando de mentalizarme, conocer bien el tema también para saber qué preguntar, ¿no? Entonces, fíjense, mis amigos, el asunto es ese. El asunto es ese que tenemos que tener en cuenta, y ahí están los medios de comunicación. Ahora, comparemos lo que ha dicho el peruano en Venezuela, comparemos lo que ha dicho los medios monopólicos de comunicación. ¿Cómo quedan? ¿Se dan cuenta? Entonces, mis amigos, hay mucho por aprender. Y yo aprendo de ustedes, aprendo de compatriotas que están en Suecia, Italia, España, Rusia, Australia, están en Argentina, en Chile. Yo aprendo bastante de ellos. Y eso nos ayuda de alguna manera, que nuestro conocimiento va asimilándose y también va compartiéndolo con ustedes. Hoy, sorpresivamente, prácticamente, no pensaba en este momento, tenía otra entrevista que estaba tratando de comunicarme, era difícil la comunicación, porque ni siquiera había visto el mensaje de WhatsApp que había enviado a otro protagonista de la noticia, que es aquí en Perú, pero bueno. A ver, tenemos llamada telefónica, nos dice, correcto. El pueblo quiere saber con quién hablamos, ¿le escuchamos? Con José Pari. ¿Cómo está, José Pari? Te escuchamos, estás al aire, todos te están escuchando. Ontario, buenas tardes. Quería comentar, ¿no?, acerca así de la realidad que todos debemos conocer, ¿no?, y no vivir engañados, ¿no?
Porque la verdad, viendo televisión o viendo los canales de televisión, los periódicos, prácticamente a nosotros nos tienen engañados. Y otro que yo quiero hacer, no por decir un hincapié, yo no voté por Castillo en la primera vuelta. En la segunda vuelta yo voté por Castillo, no por llevarla contra exactamente, sino porque me gustó que el nivel de enseñanza iba a ser lo prioritario para nosotros, porque me parece esencial que en nuestra educación el nivel de enseñanza se nivele a mejor calidad de enseñanza, ¿no? Por supuesto. Porque no es justo que yo, estando en primaria, en mi época, un libro que usábamos en primaria, venciendo primaria, todos esos temas, cuando veo ahora en secundaria, todos esos temas que tocan en secundaria, ahí está, en el libro de primaria. Y sin embargo, anda, mira los libros que ahora te reparten en los colegios, parecen como revistas, para rellenar, y todavía con falta de ortografía, a veces como para confundir al alumno. O sea, yo no veo el nivel de enseñanza de mi época ahora que haya mejorado. Parece como que, como dice, la política nos quieren tener a nosotros como... Sin conocimiento, nos quieren tener ese... por ejemplo, a ver, nosotros a ver, mi amigo Pari, ¿te acuerdas tú? Dígame. Historia universal, ¿te acuerdas de educación cívica? ¿Te acuerdas geografía? Claro. Todas esas cosas... Todos esos cursos. Qué hermosos cursos por la cual ahora podemos hablar, pero la generación de ahora puede hablar como nosotros hablamos. O sea, buscan mantener en la ignorancia a los jóvenes. Todos esos temas los hemos visto solamente en primaria nada más, segundo, tercer grado, esos libros que nos hacían agarrar en nosotros, esos temas ahorita se toca recién en secundaria, mira. Sin embargo, ahora con qué nos tienen a veces engañados y prácticamente nos tienen a un nivel de ignorancia, una incapacidad que cuando terminamos lo de secundaria, lo de estatal, tenemos que ir al trampolín de las academias para recién poder postular a las universidades. Si no, pues te ingresas a las academias, prácticamente es como que están lucrando. Te dice, si no entras acá, no entras a la universidad, ¿no? Yo llegué a hablar eso con a ver, mi amigo Pari. Bueno fuera que, como dice, eleven el nivel de calidad de enseñanza en todos los colegios, que como dicen, se quejan todos los alcaldes, tantos ambulantes, sacan serenazgo, te quitan la mercadería, ¿pero por qué? Porque uno sale del colegio y no sabe nada, ¿qué te queda? ¿Quieres trabajar en la calle? Prácticamente te ven como un delincuente. Pero dígame, si nivelaran la calidad de enseñanza, en vez de que los municipios estén pidiendo dinero al Estado, que quieren contratar más municipales y se recuperar vías públicas, ¿por qué no se dedican a elevar la calidad de enseñanza para que del colegio salgan alumnos o personas que se puedan defender con algo siquiera una instrucción de, como se llama, electricista, mecánica, carpintería? A ver, amigo Pari, yo te cuento algo. A ver, chiquita, nomás a ver qué razonamiento te da. Te cuento algo, ¿me escuchas? Sí, ya, mira, escúchame. Yo me encontré una vez, hace muchos años ya. Yo la verdad que yo no tenía nada que ver en esta situación de política, no lo miraba. Me encuentro con un apristón, le digo ahora yo. Un apristón. Que me lavó el cerebro, me dejó tirando cintura. Y me dijo, cuando yo le hablaba de la historia, lo que hemos estudiado, ¿no? Hablar de la riqueza peruana. Oye, me dijo, tú estás perdiendo el tiempo con el pasado, olvídate la historia. Ahora la educación con Alan García es para profesionalizarte. Tú no tienes que ver nada con la historia. Y ahora que ha pasado el tiempo, por eso le digo a Pristón ahora, porque qué tan equivocado estaba este pata, cómo habrá criado a sus hijos, seguro con esa mentalidad egoísta de que sus hijos estudian, el resto no te interesa. O sea, ese gesto humano de la mancomunidad, ese gesto humano del colectivo, ese gesto humano que todos tenemos que salir, somos un equipo para desarrollar el país, no le interesa. El individualismo solamente le interesa a él. Por eso es que ahora le digo a Pristón cada vez que lo veo o escucho su nombre, hoy lo escuché hace unos instantes, y me daba vergüenza poder ser su amigo, porque ese conocimiento atrasa y no avanza el país. Claro, eso es lo que yo también no me explico hasta ahorita en nuestra clase política, sobre todo el Congreso, que no ve esa problemática, que prácticamente del colegio uno, si salimos con una como decía, profesión técnica, una profesión técnica prácticamente nosotros tranquilamente en nuestro país se levanta, no es necesario que hayan ambulantes, recién en la calle
la clase pobre que tanto se quejan ellos, ¿no? Correcto. Y a la hora de la hora, cuando van a las elecciones, recién se acuerdan de la clase pobre, como dice una vez, como dice, es bien cierto lo que dijo antes el comentarista que me llamó por teléfono, la red es muy buena ahorita, porque prácticamente nos llevan a un extremo de desengañarnos, lo que nos engañan la prensa basura, porque para mí igual son una prensa basura, porque nunca dicen la verdad. Porque mire, la otra vez, hace 2 días estaba viendo en redes también, que en el Congreso armaron esa comisión investigadora del fraude electoral. Y hasta la fecha dice que no hay ningún resultado, nada, no han encontrado nada, pero mire la cantidad de dinero que se gasta. Ajá. No hablan nada acerca de los alcaldes. Mire el alcalde de Lima, el alcalde de Lima que es ausente, va para de viaje, para de shopping, no sé, con más de $500,000 de la otra vez que escuché que se gasta en viaje nada más. Correcto. Para en Lima. Y sin embargo, al último, cuando va a acabar sus cargos, recién creo que se empieza a hacer su trabajo, obras, que supuestamente quiere postular para la presidencia, puede escuchar ahora. Bien, mi estimado amigo. Me da gusto poder haber escuchado. Hay un ruido de fondo terrible que no me deja escucharte, pero creo que hemos comprendido bien todo lo que nos has dicho. Te agradezco por la comunicación. Y creo que la parada Correcto, te comprendo. No te preocupes. Pero una bulla terrible que no me deja entender lo que tú dices también. Pero bueno, te hemos entendido con lo que has dicho al comienzo. Muchas gracias por haberme siquiera escuchado un rato. No te preocupes. Mi expresión hacia el público. Tienes llamada libre en cualquier momento. Este es el programa del pueblo. El que acá el pueblo quiere saber. Tenemos que compartir las ideas y conocimientos. No me creo dueño de la verdad, siempre lo digo. Así que podemos analizar y discutir. Te agradezco por la comunicación. Muchas gracias, Antonio. Bien, ahí está un amigo, un señor, no lo conozco, pero está llamando de Lima. Está en la parada, nos dice Lima, de Lima. Y bueno, pero eso es cierto. Yo, la verdad, yo ahora razono con tantos políticos viejos que yo conversaba. Y este apristón pegado, ahora lo he escuchado, adelante lo he escuchado de nuevo. Hablaba así, pues. El gobierno está para profesionalizarte y no tienes que ver nada con el pasado. Y si tiene que mejorar, que mejore, pero más la educación y no las cosas de historia. Esas cosas son cosas del pasado. Y ahora nos damos cuenta que si no vemos nuestra historia, estamos perdidos. Y de ahí viene el olvido o mantener la ignorancia de nuestro pueblo. Somos autómatas que nos aprendemos de memoria algo, nos ponen una profesión y punto, a trabajar. No hay historia, no conocemos nuestra historia, nuestro pasado. Y ahora recién no se da cuenta mucha gente, hasta me incluyo, en donde cuánto tiempo hemos sido engañados durante 200 años. Seguimos tumbando cerros para la minería y somos exportadores de materia prima. Y ahora peor, del 100% de nuestra pesquería, nuestra biomasa de pesca, el 90%, 8 familias. Se lo llevan. ¿Y qué hacen todavía? Mira, lo convierten en desperdicio para animales, o sea, para chanchos. Y eso dice que son exportadores y generan divisas. ¿Cuál divisa si se la embolsillan porque el Estado les devuelve? O sea, estamos de cabeza en pesquería. ¿Cómo me gustaría que el presidente, así como le dijo al ministro de Educación o de Vivienda, creo que le dijo, si no me pone agua el ministro, lo voto, dijo? ¿Cómo me gustaría que le diga al de pesquería, al de Produce, que le diga, ministro, si usted no me cambia esta situación para convertir en el Ministerio de Pesquería y activarlo, y de una vez voltearme esta situación que el 90% se lo llevan para convertir el alimento en chanchos, yo tengo hijos del pueblo que están 46% de anemia, ¿qué hacemos? Resuélveme ese problema y si no me lo resuelve te vas. ¿Cómo me gustaría que le digas? O sea, hay tantas cosas que tienen que cambiar en el país. Estamos en la libertad de poder decirlo ahora. Hay tantas cosas que tengo en la mente que tiene que saberlo el presidente y debería de saberlo porque él es del pueblo. Pero no lo dejan gobernar. Pero ¿cuánto tiempo vamos a esperar a que no lo dejan de gobernar? Tiene que reaccionar el presidente, ya me lo han dicho el otro día, pecho frío. Oiga, ¿no sientes el clamor del pueblo? El clamor del pueblo está bien, que no te dejan gobernar, que ha subido el alimento por la guerra, y está bien. Pero algo tenemos que hacer, pues por último, si no puedes como gobierno, eres nuestro líder, no puedes contra el Congreso, convoca al pueblo, pues. El pueblo, el poder emerge del pueblo, el pueblo te eligió y convoca al pueblo. ¿Por qué no lo convocas al pueblo? ¿Cuál es el temor de convocar al pueblo? Presidente, no sé, tiene que reaccionar. ¿Eh? Te están pidiendo que reacciones, te están apoyando, pero te están pidiendo que reacciones. Y tú sabes que un comandante, un general que tiene en su guerra a la gente que no le da satisfacciones, hasta en el tiempo pasado, hasta en el tiempo de los piratas, si no le das satisfacción a los piratas, a tu gente, que es lo que ha ganado por la guerra, finalmente te abandona.
Y aquí la gente quiere por lo menos comer para seguir defendiéndote. ¿Y tú qué estás haciendo, presidente? Convoca al pueblo. El poder emerge del pueblo. Lidera al pueblo. Si el Congreso de la derecha ha empezado a hacer de la suya para no permitir gobernar en beneficio del pueblo, ahí tienen encarpetadas las leyes, ya pues. Reacciona, presidente. Yo estoy esperando que reacciones. Mis amigos, con pena lo digo. Estamos llegando a la parte final del informativo El Pueblo Quiere Saber, a través de Radio Altamar, Radio Internacional Defensa Marina Noticias. Agradecerles siempre estoy muy agradecido a todos nuestros oyentes que siempre están siguiéndonos a través de las redes sociales. Quiero saludar a los que siempre están. Quiero saludar a Red Mapli con su opinión de la preocupación del pueblo, del alimento. Lucia Lata también, gracias por estar presente. No se olviden de suscribirse, no se olviden de compartir. Tenemos que ser grandes este medio de comunicación. Dice, los gobiernos de la derecha quieren que se incrementen universidades particulares de medio pelo, donde el alumno cuando sale le pagan una miseria. ¿Es cierto, Lucia Lata? Lucho Pérez, cierra el Congreso, me están indicando. Bueno, ahí están. Manuelcito dice, la historia sí sirve para no repetir los errores del pasado y saber nuestro pasado, por supuesto. Caitito Toleandro, ¿qué dice? Cierren el Congreso, Caito nos dice. Adriana Yonja, felicitaciones, don Toribio, buen programa. Lucy nos dice, los políticos quieren una nación de ignorantes para ser siempre engañados y dominados, nos dice Lucia Lata. Un abrazo a ti, Lucy, y a todos los que nos están escuchando. A nuestro amigo Diago, nuestro amigo nos dice, vacancia ya, dice. Bueno, es tu opinión, te la respetamos, pero no estamos de acuerdo. Entonces tu opinión, ¿por qué lo dirás? Pero no tienes argumento. Luz Pavón, no hay información y si lo hay, las noticias de la derecha. Dice... A ver, a los troles voy a tener en cuenta no leerlos, ya, porque gasto mi labia por gusto, que vaya a las emisoras monopólicas ahí, que le den espacio. Acá es el espacio para el pueblo, que está luchando por justicia. Los troles que vayan, que le busquen a la Keiko, que le hagan su programa. Este es un programa del pueblo, eso tienen que ver, ¿ya? Así que troles pierden el tiempo, porque no le vamos a leer lo que ustedes han escrito. A ver, Wilfredo II Chagua Domínguez. ¿Qué le puedes pedir al Congreso? Solo es bestialidad, peor a Montoya, Alba, vergüenza nacional.